Ahora vamos a ver lo que son los adjetivos comparativos y superlativos. The comparative and superlative adjectives. Vamos a ver. Primero debemos entender lo que son los adjetivos. Estas son palabras que se utilizan para describir y dar características a cosas, personas, animales o situaciones. Por ejemplo, como vimos anteriormente, alto se dice tall, feliz se dice happy, o por ejemplo, maravilloso se dice wonderful. Estas tres palabras las podemos utilizar para describir o dar características de algo o de alguien. Ahora veamos cuáles son los adjetivos comparativos, the comparative adjectives. Estas son palabras que se utilizan para comparar, como dice su nombre, dos o más personas o cosas. Por ejemplo, la frase que dice, el árbol es más grande que la casa. Aquí tenemos dos elementos, el árbol y la casa, y estamos comparándolos diciendo que el árbol es más grande. Esto en inglés se dice, the tree is bigger than the house. Bigger es la palabra que significa más grande. Ese es el adjetivo comparativo. Vamos a ver algunas reglas de cómo poder utilizar estos adjetivos. Primero, la regla general va a ser la que se utiliza para adjetivos de una sílaba, como por ejemplo cold, que significa frío. En este caso, lo que vamos a hacer es agregar una ER al final. Entonces, cold quedaría como colder, y eso significa que es más frío que otra cosa. Luego veamos qué pasa con los adjetivos de una sílaba pero que terminan en una E. Aquí lo único que tenemos que hacer es agregar la R al final. Entonces, por ejemplo, wide, que significa amplio, quedaría como wider. Y simplemente se le agrega la R ya que la E ya la tiene. En el caso de adjetivos de una sílaba pero que terminen en vocal consonante, como por ejemplo big, aquí termina en vocal la I y luego consonante la G, se repite la consonante y luego se le agrega el ER y quedaría de esta forma, bigger. Se le repite la consonante y luego la ER. Para adjetivo de dos sílabas que terminen con Y, lo que vamos a hacer es cambiar la Y y quedaría de esta forma, con el ER adicional. Happy quedaría como happier. Y por último, para los adjetivos de dos sílabas o más, es decir, palabras más extensas, se le agregaría un more antes de la palabra. Por ejemplo, important es mucho más amplia. Por lo tanto, quedaría como more important. Se le agrega more como una palabra adicional antes. Debemos saber que hay dos excepciones en esta regla, que se dicen de una forma distinta. Esto es para good, que significa bueno, o para bad, que significa malo. Para decir que algo es mejor que otra cosa, se dice better, better o better. Por ejemplo, en esta frase que dice, my car is better than yours. Mi auto es mejor que el tuyo. En el caso de decir que algo es peor, se dice worse. Por ejemplo, en la frase que dice winter is worse than summer. El invierno es peor que el verano. Ahora vamos a conocer lo que son los adjetivos superlativos, the superlative adjectives. Estos se utilizan para expresar el grado máximo de una característica. Por ejemplo, en la frase que dice, es el árbol más grande del bosque. Aquí estamos utilizando un solo elemento y estamos diciendo
que tiene una característica especial dentro de un grupo, pero es el que tiene el grado máximo. En este caso es el árbol más grande. Por ejemplo, esto se diría en inglés, is the biggest tree of the forest. Es el árbol más grande del bosque. Biggest es el adjetivo superlativo en este caso. Vamos a ver ahora las reglas de cómo utilizar los superlativos. En la regla general de un adjetivo de una sola sílaba, lo que hay que hacer es agregar un de antes de la frase y al final un est. Por ejemplo, para cold quedaría the coldest con la est al final. Esa es la regla general. En el caso de adjetivos de una sola sílaba que terminen con una e, se le agrega el de y una st simplemente al final. Como wide quedaría the widest. Para adjetivos de una sílaba terminados en vocal consonante, se repite la consonante y luego se le agrega el est. Por ejemplo, big quedaría the biggest. En el caso de adjetivo de dos sílabas terminados en y, se cambia la y de la misma forma y se le agrega el est. Por ejemplo, happy quedaría the happiest. Y por último, para adjetivos más extensos, de dos sílabas o más, se le agrega antes de la palabra the most. Por lo tanto, important, por ejemplo, quedaría the most important, el más importante. Veamos ahora las excepciones de bueno o malo. Para decir el mejor o la mejor, se dice the best. Por ejemplo, en la frase que tenemos ahí, dice, My mom is the best. Mi madre es la mejor. En cambio, para decir que es el peor o la peor, se dice the worst. Por ejemplo, en la frase, He is the worst liar. Él es el peor mintiendo. Entonces, aquí pudimos ver cuáles son los adjetivos superlativos y comparativos y cuáles son las reglas para poder utilizarlos dependiendo de la extensión de esta palabra. Y también vimos las excepciones para cada uno de bueno y malo.